Si el grupo mediático del canal català se montó en Sabadell, en Santa Coloma de Gramenet fue donde el señor don Justo Molinero puso en marcha el pequeño grupo mediático conocido como Radio Teletaxi, cuyo origen era una radio pirata. A continuación, un premio muy deseado por todos los profesionales. El premio Ondas a la trayectoria o labor profesional más destacada. Después de 11 años al volante de un taxi, decidió montar una emisora para los taxistas y para los clientes. Bueno, pues hoy en día su empresa es una de las más rentables, con una audiencia fiel, consolidada y con un formato tan original como cuando nació hace más de 20 años. El premio Ondas a la trayectoria o labor profesional más destacada es para Justo Molinero, fundador y director de Radio Teletaxi. Recoge el premio Justo Molinero. Recién, el pasado día 9, se cumplieron 40 años que soy catalán. Quiero dedicarle el premio también a este país, a esta tierra que me ha permitido desarrollarme como persona y aquí realizarme. Quiero tener un recuerdo, los Ondas hoy miran al sur. Un recuerdo especial para mis paisanos, los jarotes, la gente de Villanueva de Córdoba, de Andalucía. Y lógicamente quiero agradecer también al jurado y a la cadena SER, porque siendo los más grandes, siendo los números uno, le hace mucho más grande el hecho de reconocer a una persona humilde que hace un programa en una humilde emisora. Muchísimas gracias. La radio era ilegal o alegal, pero tenía un padrino político. El alcalde de Santa Coloma, el señor don Luis Hernández, del Partido Comunista, del SUC, sacerdote, que apoyó totalmente el proyecto de Radio Teletaxi, incluso cuando el gobierno central pedía su cierre. Como agradecimiento, el señor Justo Molinero, desde su Radio Teletaxi, hizo campaña electoral a favor del alcalde comunista en las elecciones de 1987. Y nosotros tenemos una empresa con taxis con radioteléfono, y yo pensando, en Barcelona se preparaba para ese gran acontecimiento que eran los mundiales de fútbol, y yo pensé, hombre, y si montamos, porque si hay mucha gente perderán objetos, cosas, y podíamos montar una emisora de radio dedicada exclusivamente a anunciar, a recoger cosas, objetos o cosas que se puedan perder, pues en el metro, en el taxi, en el autobús, en la calle, y al mismo tiempo nosotros anunciar nuestra empresa, nuestro teléfono, y así conseguir tener más trabajo con los taxis. Ese es el objetivo, tener más trabajo con los taxis. Empecé a pensar, y si la monto en plan pirata, ¿qué pasa? La monto en plan pirata, va a ir bien, vamos a tener más trabajo con el taxi, y así lo hice y así lo monté. La emisora del señor Molinero, tras ser cerrada por orden del gobierno socialista, no sería legalizada hasta la adjudicación de emisoras del gobierno del señor Pujol en el año 1991. ¿Le parecería justo si alguien titulara que cuando la Generalitat le concede a usted la emisora de Rubí está compensando, digamos, que le cerraran la que le quitó el gobierno central en el 86, que era una forma de subsanar, porque la Generalitat ya podía conceder emisoras que no podían hacerlo antes? Sí, a veces lo he pensado, pero tampoco. Yo creo que de alguna manera ellos no querían caer en aquel desacato, es decir, lo que les quitó el gobierno de Madrid y ahora que la Generalitat que puede arreglarlo no lo arregla. Y como nosotros éramos los otros, nos conceden una emisora en Rubí. Una emisora de 500 vatios en Rubí. Vamos a ver, con todo mi respeto hacia Rubí y toda su gente, pero nosotros, ¿qué hacemos con esa emisora de Rubí? Entonces, yo recuerdo que fui con la carta aquella que me dieron, fui a ver a don Miquel Roca, a su despacho que estaba en el Paseo de Gracia, y le digo, esto es lo que nos han dado, y le tiré la carta. Digo, hombre, esto para que se los pueda meter en los cojones. A ver, ¿dónde vamos con esto? Y pensando, entonces fue cuando montamos aquel centro emisor, porque a ellos también le dieron el centro emisor allí. No era en Rubí, ellos se lo dieron en Tarrasa. Al Grupo Flaix. Al Grupo Flaix. Entonces nosotros, en ese que compramos una parcela para montar la torre, allí la montamos, hombre, teníamos una buena cobertura, pero claro, no llegaba a Barcelona ni mucho menos porque delante tenía Collserola, o sea. Bueno, eso fueron concesiones que dio Pujol. En el caso de Teletaxi, unas concesiones directas a Justo Molinero. En el caso de Flaix fue solo una licencia, pero luego unas cosas que hacían los gobiernos de Pujol es que daban licencias también a entidades para quedar bien y tal, y luego, claro, esta gente, la licencia es un papel. Y con ese papel no puedes hacer nada. Si no tienes tú detrás una posibilidad económica para montar unos estudios, para tener acceso a una programación y poderla emitir, y eso cuesta un dinero. O sea, la licencia te la regalaban, pero con una licencia tú no haces radio ni televisión. Tú necesitas tener una infraestructura.
En las elecciones autonómicas de 1995, el señor Justo Molinero hace campaña a favor de Convergencia y Unión y el señor don Jordi Pujol. Y no era un apoyo cualquiera, porque hasta ese momento la importante comunidad andaluza en Cataluña se entendía que iba a votar siempre en masa al PSOE. Y el discurso del señor Molinero era: no os fiéis de la izquierda, que a la hora de la verdad no está con el pueblo, y quien sí lo está es el señor Pujol. Leí hace poco el libro A l'home, l'amic, el president, que hablaban muchas personalidades de Cataluña de usted. Me gustó, hablaban bien. ¿Lo ha leído? ¿De? El libro, ¿lo ha leído usted? El home, l'amic, el president. En fi, jo també estic content d'haver estat avui aquí. En el año 1999 caducaba el mandato de unas cuantas emisoras de frecuencia modulada. El gobierno del señor Pujol decidió no renovar una serie de emisoras de la cadena COPE en Cataluña, cosa que enfureció mucho a la citada emisora. Que yo tenga noticias es la primera vez que ocurre, sienta un precedente absolutamente nefasto, porque a partir de ahora todo el mundo que tenga una frecuencia tendrá que acomodarse al poder político que concede la frecuencia o que la renueva, y eso poco a poco va haciendo a los medios menos independientes, menos libres y además acomodándose al poder político, y eso es nefasto. Señor Pujol, por favor, ¿qué ha pasado? Venga, más trabajo. ¿Qué? Esto no quedará así. No queda, es un golpe va a perder muchos votos. Usted lo sabe. Mire usted, esta cadena tiene que cumplir las condiciones como las demás. Las cumple. Usted sabe, bueno, eso se verá. Eso se verá, y ayer en la rueda de prensa no pudieron dar un razonamiento lógico. Es igual. Que a mí lo que me parece es que hay que ser justos y que las concesiones de las emisoras deben ir en principio a quien las trabaja y no a quien quiere negociar con ellas y hacerse rico con las emisoras. A mí esto no me parece bien, y me parece mal que se tomen medidas que tengan más que ver con los intereses partidistas que con los intereses generales, sean donde sean, ¿eh? Porque en algunos sitios le quitan a la COPE, en otros le dan, en otros no le dan a la SER y le dan a Onda Cero. Esto va por barrios, ¿sabe? ¿A quién fueron a parar esas emisoras que perdía la cadena COPE? Pues una fue a Onda Rambla, otra fue al grupo Flix, del hermano del señor Cuni, y otra fue a Radio Teletaxi, del señor Justo Molinero. Pero la base, sobre todo, fue una licencia propia y el hecho de llegar a acuerdos como socios iniciales con una serie de entidades y de personas a las que Pujol les había compensado algún favor político con una licencia de radio. En el año 99 a la cadena COPE no le renuevan 3 emisoras, sí. 2 van al Grupo Godó y una a la de Tarragona. Para usted, bueno, es el relato que se hace en Madrid. Nosotros presentamos nuestra solicitud para pedir emisora en Tarragona, y los datos que nosotros presentamos eran muy buenos. O sea, lo que nosotros presentamos, yo hoy he hecho programa en Tarragona, yo vengo de Tarragona a hacer mi programa, tenemos nuestros estudios, lo tenemos allí en bruto todo, y hago mi programa allí. Entonces, cuando llega la hora, la gente empieza a mirar cuál está, a la hora de a quién le deben dar las concesiones, pues al mejor postor. ¿Y quién fue el mejor postor? El que presentó mejor documentación, mejor proyecto y todo. Fue Radio Teletaxi, por eso no lo dieron. Yo no me siento absolutamente nada culpable. Lo que pasa es que sí que oigo y recuerdo los comentarios de Federico Jiménez Los Santos y otra gente. Claro, la ignorancia a veces hace todas esas barbaridades. En el periodo 2005-2008, el periodo previo a la crisis económica, es el boom de las televisiones, tanto a nivel nacional, con los multiplex de los que ya hemos hablado, pero también a nivel local. Y Radio Teletaxi también se convierte en una televisión, aunque hay dudas sobre la legalidad o alegalidad de aquella emisión como canal privado, como le ocurre al canal catalán del señor Pedrazzoli. Todos que yo he visto importantes proyectos de televisión local en Cataluña. Uno es el de Nicola Pedrazzoli, el canal catalán, y el otro es el suyo con Radio Teletaxi. No, sí, yo quería crear una televisión local haciendo lo mismo que hacíamos en la radio. De hecho, la gente llamaba y pedía el videoclip que quería, y lo veía. Y lo pasaba muy bien y tenía mucha audiencia. Y la televisión iba funcionando y funcionaba bien. Hacíamos un programa de tertulia.
Fue precisamente en el programa del señor Justo Molinero donde la esposa del señor Jordi Pujol dijo que lamentaba que el señor Montilla fuera presidente de Cataluña porque no quería un presidente catalán que se llamara José, sin que el señor Molinero le reprochara el comentario. ¿Le molesta que el presidente de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que no tingui el nom en castellà, sí. Molesta molt. Molt. ¿Y cómo veieu el tripartit? Cuando el señor Artur Mas llega al poder en el año 2010 y comienza el proceso, el señor Justo Molinero está al frente de Radio Teletaxi, Radio Local, Televisión Local, desde las cuales apoya el proceso y apoya al señor Mas, y explica por qué le parece oportuna la independencia de Cataluña. El siguiente perfil de alguien que empieza a ver la independencia con buenos ojos está en el dial de la radio. El jaroteo, alegría, 24 horas. Tampoco es un arquetipo de nacionalista, de hecho, es andaluz, pero lleva más de 40 años viviendo en Cataluña. Radio RM y Radio Teletaxi. Nada más democrático que un referéndum para que la gente decida. Posiblemente sea el inmigrante andaluz más famoso de toda Cataluña, y la independencia como horizonte político le agrada, aunque con una visión mercantil. Vista así, Cataluña parece una empresa. Se trata de que si tú en tu fábrica tienes un administrador que no administra bien, porque tu empresa es una sucursal de una multinacional que está no sé dónde, se administra bien, y llega un momento de decir que nosotros podemos hacerlo mejor, pues oiga, pues son muy libres de hacerlo. Esto le llevó a una polémica muy dura con don Federico Jiménez Los Santos, que aparte de oponerse al proceso, ridiculizaba que el señor Justo Molinero, por ser cordobés, apoyará la independencia de Cataluña. A Federico Jiménez Los Santos, a Carlos Herrera y a cuanta gentuza de fuera de Cataluña llega aquí poniendo en su boca sucia, palabras que yo no he pronunciado jamás, que transgiversan. Por el hecho de que yo diga que Cataluña tiene derecho a decidir, ellos dicen que yo soy un independentista. Jamás he puesto en mi boca eso, pero la gente como son tan sinvergüenza, los Federico Jiménez Los Santos y sus cuadrillas y toda esa gentuza, que colgándolo sería poco, fíjese la barbaridad que acabo de decir, y ponen en sus labios palabras asquerosas, miserables, que no se corresponden ni con la verdad. Se trata de que si tú en tu fábrica tienes un administrador que no administra bien, porque tu empresa es una sucursal de una multinacional que está no sé dónde, se administra bien, y llega un momento de decir que nosotros podemos hacerlo mejor, pues oiga, pues son muy libres de hacerlo. El sistema informativo de Cataluña es más dictatorial que los de la Europa del Este antes de la caída del muro, con algunos personajes grotescos como una especie de radiotaxista que tiene infinitas frecuencias de radio, de televisión. El otro día pedía que nos colgaran a Carlos Herrera y a mí. Hombre, ya han estado cerca de colgarnos, tampoco hay que insistir. Molinero. Dice que es que a él se le tragiversa. Efectivamente. A ti se te ha tragiversado mucho la gramática desde que no aprendiste a leer ni a escribir. Pero mira, oye, te ganas la vida, no diré de una manera, en fin, particularmente decente, pero hay que ver. A Oriol Pujol también le han debido de tragiversar los molineros y las molineras de turno. En el año 2015, don Justo Molinero hace un libro conjunto con el señor don Oriol Junqueras, es decir, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, partidario de la independencia. Un libro que pretende argumentar por qué es lícito rebelarse contra el Estado español. Ambos van a presentarlo al canal NIT-TV 8TV, el canal privado del Grupo Godó, con el señor Cuní, y esa entrevista sirvió básicamente para que a los espectadores les quedara claro lo bien que se llevaban el señor Molinero y el señor Cuní. Justo Molinero, ¿qué tal? Oriol Junqueras, com anem? Moltes gràcies per tornar. Es como le dije gilipollas Cuní el día que vamos a su programa en TV8 con el Oriol Junqueras a hablar del libro que hicimos, el Oriol Junqueras y yo. Dentro de un rato, al Oriol Junqueras le faltan 800.000 personas para ser presidente de la Generalitat. Y para eso se han juntado con Justo Molinero. Ahora, después de la publicidad, volvemos a hablar con ellos. Y entonces fue cuando le dije de todo. El fet que Justo Molinero pugui introduir, si és que necessita introductors, Oriol Junqueras
en tant que líder de l'independentisme en uns sectors que potser no es plantegen l'independentisme, Justo? Tu somies coloms, eh? Jo somio coloms? Jo m'he quedat ara escoltant-te, dic, però fins a on arriba en Josep ha canviat molt, eh? O sigui, tu creus que la meva relació amb l'Oriol és perquè jo li puc donar 500.000 vots o no sé què t'han inventat aquí? No has llegit el llibre, nen. No tens ni idea del que tens a la mà. Que he llegit el llibre. Ja et dic jo que no. D'on treus aquestes conclusions? Jo no dic el que diu el llibre, jo dic què ha motivat el llibre, que és diferent. No, però jo t'he escoltat dir... A veure, què li aporta? He dit una cosa molt normal. L'independentisme, diu l'Assemblea, necessita 500.000 vots més dels que hi va haver el 9 de novembre. És el Justo el que li donarà? No, jo he dit... És com si jo estigués trepitjant amb la gent. No, tio, no. El señor Molinero salta a la defensiva cuando el señor Cuní desliza la idea de que se está acercando a Esquerra Republicana de Cataluña para medrar con este partido político. Y cuando el señor Cuní le recuerda, usted estaba afiliado a Convergencia y Unión, el señor Molinero responde, oye, ¿y quién no ha metido la pata? No, però Justo, perdona, no et posis així, perquè veig... Home, però no sé, jo l'últim que recordo de tu és que et vas fer militant de Convergència, aleshores encara em sorprèn més el llibre. I qui no ha fotut la pata alguna vegada? Tu no? Sempre ho has fet tot. Lo teu és involuto, tot ho has fet bé. No, en absolut. O sigui, tu dius que haver estat militant de Convergència és haver posat... No, però per què et poses així? Perquè tu m'hi fas posar... Quedaba claro que la relación entre el señor Molinero y Convergencia del señor Mas ya no era la mejor del mundo y se confirmaría cuando la Generalitat ordenó el cierre del canal de televisión de Radio Teletaxi, coincidiendo con la crisis económica. Iba muy bien hasta que el señor Mas creyó que el problema que tenía Cataluña era que se viera nuestra televisión y nos la cerró, diciendo que nosotros no teníamos licencia. Justo, el Parlament que s'ha constituït avui treballarà pels ciutadans, pel benestar dels ciutadans, per la qualitat dels ciutadans, o només treballarà per la independència de Catalunya, per el procés sobiranista? A veure, el Parlament, algú ha sentit alguna cosa que digui sí, el Parlament durant els darrers anys ha treballat amb això concret. Qui hagi tingut una repercussió directa amb els ciutadans? Vull dir, no gaire. Doncs, per tant, hem de creure que aquesta gent que entri nova ara farà més coses, clar. En la primera entrevista que hace, después de que hayan cerrado su canal de televisión, que es nuevamente en 8TV, en NIT-TV, sorprende criticando muy duramente el proceso independentista. Bueno, s'està referint a... Home, no, va fer una campanya amb el senyor d'Esquerra Republicana de Catalunya, els dos, juntets. Però això ja fa molt de temps. Justo, tu vols que l'Artur Mas sigui el proper president de la Generalitat? Jo no. I el que passa que ara no es pot demanar el vot, però jo no crec que ha de ser el proper president de la Generalitat. Ho dic i la pregunta no és gratuïta perquè alguns mitjans t'havien col·locat com proper al Mas, o en tot cas que el Mas t'havia afavorit amb el tema de llicències. Sí, bueno, és veritat. Mira, de fet, Teletaxi Televisió està tancada per ordre d'ell. Què m'ha donat? A part de per cul, que també. Home, això... Una cosa curiosa es que muy poquito antes de que empiece la parte más dura del proceso, el año 2017, tanto el canal catalá como el canal Radio Teletaxi como NIT-TV, prácticamente todos dejarán de emitir informativos convencionales, haciendo que TV3 sea el único canal en catalán que emita informativos potentes. No, o sea, dicen, no hay margen económico para una televisión privada autonómica. Evidentemente digo, bueno, en la medida en que lo hay para una televisión autonómica pública, ¿por qué no lo hay para la privada? No lo hay para la privada en la medida que tú quieras que la hegemónica sea la pública. ¿Qué hubiera pasado si 8TV no hubiera prácticamente desaparecido o, casualidad, justo en el momento que empieza todos los prolegómenos septiembre de 2017? Que podría ser la alternativa. Que acaban con todo lo que es la gran explosión del proceso. ¿Por qué se dejó que la única versión en lengua catalana de la televisión fuera solo la pública? Esa pregunta ya se plantea una hipótesis.
Bueno, y yo tengo algo más que hipótesis. No ha habido facilidades para ayudar a competir contra TV3 por una serie de intereses creados del propio gobierno de la Generalitat. Radio Teletaxi cae en el 2016 y en el 2017 cae la 8TV, más o menos. Y también cae Canal Catalá un poco antes. Sí, pero la nuestra no cae. La nuestra no la cierran. No la cierran, a nosotros no. Las otras sí, posiblemente. Pero a lo mejor con él la respuesta sería: ¿por qué no funciona la televisión privada en Cataluña? Porque está él. Porque él es el que sabe y es el que todo. Y no está, es que no hay sintonía más allá de la gente. Yo creo, con todo mi respeto, y creo que es un buen profesional que hace lo que tiene que decir, pero él está primero y los otros están ahí. La última entrevista relevante que concedió a un canal de ámbito nacional fue en Antena 3 a la señora Griso, donde se presentaba como una víctima de la Generalitat del independentista señor Mas, que le había cerrado Radio Teletaxi. Invitando a Pujol a la emisora era ilegal y Pujol iba para conseguir los favores del pueblo andaluz. Después bueno, eso lo dices tú. Bueno, eso lo dices tú. No iría no iba a hablar de la música de la Pantoja. No, después te afiliaste a Unión Democrática, ¿verdad? No, eso es mentira. No, bueno, fuiste simpatizante de Unión Democrática. Después Artur Mas te quiere cerrar la emisora y te vas con Oriol Junqueras. ¿Ahora de quién eres? ¿Cómo? ¿Qué me dices? Tú lo contaste. Sí. Artur Mas te quería cerrar la emisora. Perdona, Artur Mas cerró nuestra emisora de televisión, la cerró, no la quería. Y ahí te fuiste con Oriol Junqueras. No, eso no es verdad. Aunque ahí estaba también el señor don Albert Castillón, en ese momento en la órbita de Ciudadanos, que no pareció comprarle ese relato precisamente. Cuando yo a Pujol, y retrocedo en el tiempo, lo invito para que venga a la radio, no le vengo para que usted me dé nada absolutamente, porque no me va a dar nada. O sea, yo le invito para que venga. Si no te dejó de dar, te dio sin parar concesiones. A ver, de emisoras. dime una. Todas las frecuencias que tienes. ¿Qué dices? Estás mintiendo. Y no has recibido ayudas, subvenciones. Nunca. Ninguna. Y quien te lo ha dicho es un mentiroso. Año 2014, 88.000, en el 15, 128.000, en el 16, 140.000. Pero que no estás hablando de subvenciones, que estás hablando de campañas de publicidad, pues como le ponen a Antena 3 y como le ponen a cualquier radio. La emisora de Mataró, de Mataró fue la segunda emisora de este país. Le causó un impacto como espectador ver la agresividad de don Albert Castillón contra usted en aquella entrevista a Espejo Público, que yo preguntaba, ¿sé que hay alguna intrahistoria entre los dos que no nos han contado? No, es que ya me empezó con lo mismo. Y entonces pues le dije, pues eso es lo que le tenía que haber dicho, gilipollas. Y a mí me gustaría, Albert, que en una parte hablaseis los dos y resolvieseis vuestras diferencias. Lo haremos porque arriba. no me gusta el tono crispado. Y te aseguro, justo, y lo hago en nombre de Espejo Público, que no me lo esperaba. Se solventa a lo mejor si él está dispuesto a darme 2 besos. Venga. ¿A estas alturas? A estas alturas. Bueno, tú uno y otro. No, 2. Tú uno y otro. No, 2. Es que besarte a ti... O sea, no le doy nada porque no se merece... Una mierda, no se merece. Venga, ya no me... Adiós, Justo, pásalo bien. Cuídate mucho. O sea que es que los catalanes no somos como somos como nos ven y nos están viendo muy mal. ¿Tiene Cataluña derecho a decidir? Por supuesto, yo decido por la mañana, yo me levanto y decido, me afeito, me ducho, voy al lavabo, me voy a caminar o qué hago. Claro que tengo derecho a decidir y no quiero por nada del mundo que a mí eso me lo puedan quitar. Que el andaluz vendido, ¿por qué? Porque diga que Cataluña tiene derecho a decidir. Claro que tiene derecho a decidir, eso es una cosa. Y otra es, ¿tú quieres que Cataluña sea independiente? La respuesta mía harta y clara es no.